Hoy disfrutas la etapa más cómoda que la humanidad ha conocido. Todo está a tu alcance sin esfuerzo, mientras que tus antepasados pasaron casi 2 millones de años luchando en un mundo brutal, sin fuego, sin comida garantizada y sin ninguna distracción que aliviara el miedo. Para ellos, cada amanecer significaba sobrevivir un día más o desaparecer. Y lo más sorprendente es que eran tan inteligentes como tú. Sentían temor, deseaban vivir y hacían lo imposible para seguir adelante. Ellos no tenían comodidad, ni seguridad, ni siquiera la certeza de seguir vivos al amanecer. Entonces dime, si tus antepasados lograron sobrevivir mientras eran perseguidos por depredadores gigantes, ¿por qué tú tienes dificultad para levantarte de la cama un lunes? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre ellos va a cambiar tu forma de ver la vida y te hará preguntarte si realmente posees la fuerza necesaria para sobrevivir. Ahora sí, déjame mostrarte qué significaba enfrentarse al mundo como lo hicieron tus ancestros. Sin comodidad, sin seguridad, sin ninguna garantía de ver un nuevo amanecer. Ahora dime, si ellos sobrevivieron en un mundo donde los dientes de un depredador podían terminar con sus vidas en segundos, ¿por qué tú tienes problemas para levantarte de la cama un lunes? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre tus antepasados te hará preguntarte si realmente tienes lo necesario para sobrevivir. Entonces, ¿crees que tú podrías hacerlo? ¿Tienes la fuerza para enfrentar lo que ellos enfrentaron? Déjame mostrarte lo que eso significaba en realidad. Durante 2 millones de años, sí, 2 millones, tus antepasados vivieron como si estuvieran atrapados en una pesadilla interminable. Imagina despertar cada día sabiendo que existe un 50% de probabilidad de no llegar vivo al anochecer. No es drama, es estadística. Tú te enfadas porque el Wi-Fi está lento, mientras ellos ni siquiera sabían si encontrarían agua potable. Te estresas porque se acabó la leche, pero ellos podían pasar varios días sin probar comida alguna. Mientras tú sientes miedo por una cucaracha en el baño, ellos dormían aceptando que un oso cavernario podía aparecer en cualquier instante. Y aquí viene lo realmente sorprendente. Tenían el mismo cerebro que tú. Podían sentir dolor, miedo, desesperación y el mismo deseo intenso de seguir vivos. La única diferencia era clara. No tenían comodidad, no tenían seguridad, no tenían ninguna garantía. Piénsalo bien. Probablemente nunca experimentaste hambre de verdad. No esa incomodidad leve, sino hambre que duele, que ocupa todos tus pensamientos y que te deja tan débil que caminar se vuelve difícil. Para ellos eso era cotidiano. Seguramente nunca fuiste a dormir sin saber si despertarías vivo. Nunca tuviste que elegir entre calentarte o esconderte para no morir. Nunca necesitaste decidir si vale la pena arriesgar tu vida por un pedazo de carne en mal estado. Ellos sí. Y lo peor, no tenían Google para buscar cómo sobrevivir, ni YouTube con tutoriales de cómo hacer fuego o cómo cazar. Todo lo que sabían era fruto de dolor y pérdida. Cada descubrimiento costaba sangre, cada error cobraba vidas. Un simple fallo no significaba fracasar, significaba morir. Y eso es solo el comienzo, porque todavía no te he revelado la parte más angustiante de todas. No existía supermercado, no había delivery, ni siquiera agricultura. Y lo peor viene ahora. Sobrevivir significaba que cada comida podía ser la última. Tus antepasados no eran grandes cazadores, eran mendigos del ecosistema. Como perros callejeros esperando sobras, pero enfrentándose a leones y hienas. Agachados, casi arrastrándose, seguían a los depredadores y esperaban ansiosos lo que quedara de una caza que no era suya. Imagina la humillación. Con la misma mente que tú tienes, obligados a esperar hasta que un león terminara su festín, solo para poder lamer los huesos que sobraban. Eso era sobrevivir. Y cuando digo lamber, lo digo literalmente. Usaban piedras afiladas para raspar los huesos y obtener una pasta amarillenta de médula, algo que para ellos era un banquete.
Pero aquí viene lo realmente desagradable. Cuando ni siquiera quedaban restos de animales, comían cualquier cosa que se moviera. Lombrices, grillos, larvas gordas que sacaban de troncos podridos. Con las uñas sangrando arrancaban raíces del suelo. Si encontraban fruta, casi siempre estaba tan podrida que vomitarías solo con olerla. Pero no había otra opción. No existía el concepto de sabor, solo existía la necesidad de seguir respirando un día más. Nadie decía, esto está podrido. Si estaba ahí, se comía. La carne llena de gusanos era proteína extra. La fruta fermentada era una cena especial. Porque la alternativa era sentir el estómago devorándose por dentro hasta desmayarse por la debilidad. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Descubrieron que unidos eran peligrosos. Comenzaron a organizarse en grupos, a preparar emboscadas, a usar gritos coordinados para confundir a sus presas. Por primera vez, dejaron de ser víctimas y se convirtieron en depredadores. Ya no eran presa, ahora eran depredadores. Imagina el instante en que lograron derribar a un mamut por primera vez. Una descarga de euforia, alivio puro al saber que no morirían de hambre esa semana. Para ellos era como conquistar la vida. Pero esa victoria traía un problema brutal. Esa montaña de carne debía comerse rápido. No existía refrigeración ni sal para conservar. O comías hasta enfermarte, o veías cómo toda la comida que podría salvarte se pudría frente a tus ojos. Y aquí viene lo más impactante. Cuando mataban a un animal, no desperdiciaban absolutamente nada. Carne, órganos, sangre, piel, huesos, tendones, incluso el contenido del estómago. Porque dejar perder un trozo significaba que alguien del grupo podía morir de hambre al día siguiente. Pero conseguir alimento era solo el inicio del terror. Aún no te conté sobre el descubrimiento que los separó para siempre del resto de los animales. La revelación que cambió el destino de la humanidad para siempre. Pero no creas que solo frotaron 2 piedras y listo. No, el fuego era el santo grial de la supervivencia, la frontera entre ser humano o ser solo otro animal esperando su final. Imagínalo. Después de días de hambre, por fin consigues carne, pero no puedes cocinarla. Tienes que comerla cruda, llena de sangre, con parásitos que pueden matarte lentamente desde dentro. Tus dientes no la mastican bien, tu estómago no logra digerirla, y cada bocado trae el riesgo de contraer enfermedades que te harán sufrir durante semanas. Ese era el precio de estar vivo. Imagina la escena. Un rayo cae sobre un árbol y por primera vez alguien observa cómo las llamas lo consumen. Contra todo instinto, esa persona decide acercarse a ese fuego peligroso. Y entonces comprende, esto puede matarme, pero también puede salvarme. Ahora viene lo realmente impactante. Descubrir el fuego no era lo mismo que dominarlo. La mayoría de los clanes jamás lo controlaron. Así es. Grupos enteros de seres tan inteligentes como tú y yo vivieron y murieron sin aprender a encender una simple fogata. Para ellos el fuego no era una herramienta, era magia, una obra de los dioses. Los pocos que lograban crearlo se convertían en maestros de la supervivencia. Tenían comida cocida, mucho más fácil de digerir. Tenían luz para detectar depredadores en la oscuridad, tenían calor para no morir congelados, tenían una defensa capaz de ahuyentar a las bestias, pero mantener el fuego vivo era una tortura constante. No existía encendedor, no había fósforos. Si la llama moría durante la noche, ellos podían morir antes del amanecer. Así que inventaron guardias nocturnas. Siempre había alguien despierto alimentando las brasas. Siempre. Dejar que el fuego se apagara era condenar a muerte a todo el grupo. Y lo más angustiante es lo siguiente. A veces llevaban antorchas encendidas durante días, protegiendo esa pequeña llama como si fuera un bebé, porque era más fácil mantener el fuego vivo que intentar crear uno nuevo. El fuego no era solo una herramienta, era esperanza. Era la posibilidad de vivir un día más.
Era lo que separaba a un humano de una presa indefensa, lo que lo convertía en un depredador. El verdadero terror comenzaba cuando el sol desaparecía. Ese terror tenía nombre: la noche. Tú te quejas cuando te quedas sin luz durante 10 minutos. Ahora imagina vivir 12 horas en oscuridad absoluta, sabiendo que cualquier ruido puede ser la muerte acercándose. En la Edad de Piedra, la noche no solo era oscura, era letal. Dormir significaba apostar tu vida. No existía cama, ni almohada, ni puerta que pudieras cerrar. Te recostabas sobre hojas húmedas o piedras afiladas, esperando despertar con vida. Pero muchos nunca despertaban. No dormían juntos por afecto, sino por puro miedo. Los cuerpos pegados unos a otros eran la única barrera contra el frío que podía matarlos mientras dormían. El calor humano era la delgada línea entre despertar o morir congelado. En medio del grupo apenas ardía una fogata débil. En las manos, piedras afiladas y palos endurecidos al fuego, y los oídos atentos a cada ruido. Porque cualquier crujido podía ser un jaguar caminando sin hacer sonido. Cualquier sombra podría revelar a un oso cavernario olfateando carne humana. Un simple crujido no solo podía ser un animal, también podía anunciar otro clan dispuesto a robar tu comida y matar a tu familia. Y ahora viene lo estremecedor. Ellos realmente dormían con un ojo abierto. Crearon un sistema de vigilancia en el que siempre había alguien despierto. Siempre. Porque solo 30 segundos de descuido podían significar la masacre del grupo entero. Imagina la tensión psicológica. Estás exhausto, hambriento, con frío, pero no puedes descansar por completo ni un instante. Tu cuerpo pide dormir, pero tu cerebro permanece en alerta máxima, preparado para huir o pelear en cualquier momento. Cuando llovía, cuando el viento golpeaba o el frío se volvía insoportable, se apiñaban como animales, respirando en el cuello unos de otros, compartiendo el poco calor que tenían. Porque estar solo en la oscuridad era una sentencia de muerte. Las cuevas ofrecían refugio, pero también eran trampas húmedas, con un olor asfixiante, llenas de insectos y murciélagos. Y lo peor era la incertidumbre. Jamás sabías si ya había otro dueño dentro. Podías entrar buscando protección y encontrarte cara a cara con un depredador que consideraba ese lugar su territorio. Pero lo más impresionante de todo este terror constante es lo siguiente. Aun siendo tan vulnerables, aun viviendo al borde de la muerte todos los días, ellos no se rendían. Se aferraban unos a otros, cuidaban a los heridos, protegían a los más débiles, porque de esa vulnerabilidad extrema, de ese miedo compartido, de esa angustia que los unía, nació algo que cambiaría el destino de nuestra especie. La necesidad de ayudarse, de cooperar, de sentir empatía. Fue allí, en la oscuridad y el peligro, donde apareció aquello que realmente nos hizo humanos. Y esto es lo que realmente sorprende. En medio de todo ese horror, en el centro de esa lucha desesperada por vivir, surgió algo completamente nuevo. Una especie de alma colectiva, porque hicieron algo que contradice toda lógica evolutiva. Se eligieron mutuamente. No fue amor romántico, no fue bondad religiosa. Fue algo mucho más poderoso. Necesidad convertida en lealtad. Descubrieron que solos eran presas, pero juntos podían actuar como una fuerza de la naturaleza. Ahora imagina la revolución mental. Estás muriendo de hambre desde hace 3 días y finalmente consigues un pedazo de carne. Tus instintos animales gritan, cómetelo todo ya. Pero entonces miras al niño al borde de la desnutrición, al anciano que te enseñó a encender fuego, a la mujer embarazada que carga el futuro, y decides compartir. Suprimes tu propio instinto de supervivencia para mantener viva a tu tribu. Porque ellos inventaron algo que nunca había existido en la naturaleza, el altruismo mortal. Morir por el grupo no era heroicidad, era lógica.
Si uno moría para que 10 vivieran, era una buena decisión. Y ahora viene lo escalofriante. Ellos cuidaban incluso a los inútiles. Los arqueólogos han encontrado esqueletos de personas que vivieron durante años con huesos rotos, ciegas o incapacitadas. ¿Y qué significa eso? Que alguien cargó a quien no podía caminar. Alguien masticó alimentos para quien no tenía dientes. Alguien defendió a quien no podía protegerse. Eso no es instinto animal, eso es humanidad en su forma más pura. Y lo más increíble es que todo eso ocurrió sin decir una sola palabra. Todavía no sabían hablar, pero ya conocían una forma de amar que nosotros hemos olvidado. Lloraban lágrimas reales cuando alguien moría. Reían con todo el cuerpo cuando conseguían alimento. Abrazaban como si la vida dependiera de ello. Su comunicación no era verbal, era espiritual. Una mirada podía salvar a alguien. Un gesto decía, no estás solo. Un toque podía curar heridas que ningún remedio alcanzaba. ¿Y cuál fue el resultado de esa revolución emocional? Dejaron de ser animales que pensaban y se convirtieron en humanos capaces de sentir. Ellos crearon la primera familia de la historia, no unida por la sangre, sino por elección, no por conveniencia, sino por un amor feroz. Y después hicieron algo que demostró, sin duda alguna, que habían superado por completo la condición animal. Algo que transformó el significado de la existencia humana. Eligieron ser inmortales. No descubrieron una fuente de juventud eterna. Descubrieron algo mucho más revolucionario, la necesidad de gritar hacia la eternidad, de ser escuchados, de ser recordados, de dejar una marca que sobreviviera al tiempo. Yo estuve aquí. Estás en una cueva fría. Las condiciones son duras, sientes hambre y la incertidumbre te rodea. Aún así, haces algo que va más allá del simple instinto de supervivencia. Utilizas los materiales que encuentras en la naturaleza, restos de carbón, tierras de distintos colores, para dejar la forma de tu mano sobre la roca. ¿Por qué? ¿Por qué alguien que atraviesa un momento difícil dedicaría energía a una forma de expresión? Porque ellos intuían una verdad que todavía nos inspira hoy. Una persona sigue viviendo mientras sus huellas permanecen en la memoria. Aquella mano pintada era un grito desesperado a través de los milenios. Sentí dolor, amé, importé, fui real. No era decoración, era una guerra contra el vacío. Pintaban los mamuts que cazaron, los rostros que amaron, las batallas que ganaron, no para adornar la cueva, sino para desafiar al tiempo. Para que alguien, miles de años después, supiera que ellos vivieron intensamente. Y ahora viene lo que realmente eriza la piel. Personas que apenas tenían comida para los vivos, pasaban horas recogiendo flores silvestres para enterrar a sus muertos. Sí, quienes casi no tenían alimento, gastaban su energía recolectando pétalos para honrar a quien ya no respiraba. Enterraban a sus muertos con sus mejores herramientas, alimentos valiosos y objetos sagrados. Eso no es instinto animal, eso es fe absoluta. Creían que la muerte no era el final, sino un tránsito, una puerta hacia algo más grande. Por eso honraban a quienes partían, porque estaban convencidos de que, de alguna forma, seguirían existiendo. En otro lugar, bajo otra forma. ¿Y qué es lo más impresionante? Esas pinturas, esos entierros, esas huellas del alma, vencieron al tiempo. Después de 40,000 años, los arqueólogos aún encuentran esas manos pintadas, aún se conmueven ante esos entierros llenos de cuidado. Ellos lograron lo imposible. Derrotaron a la muerte, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Porque mientras nosotros miremos esas imágenes y sintamos algo dentro del pecho, ellos seguirán respirando a través de nosotros. Inventaron la primera religión, el primer arte, la primera filosofía. Todo a la vez. Todo nacido de una misma necesidad desesperada, trascender la propia mortalidad. Y ahora viene lo que realmente te va a volar la cabeza. Tú haces exactamente lo mismo hoy.
Cuando publicas una foto, cuando cuentas una historia, cuando dejas un comentario, estás estampando tu mano en la cueva digital. Estás gritando, yo existo. Y si esta revelación te tocó el alma, si te hizo cuestionar lo que significa estar vivo, deja un like en este video. Porque así como nuestros ancestros dejaron su huella eterna en las cavernas, tú estarás dejando la tuya aquí, demostrando que esta historia resuena, que merece seguir ecoando a través del tiempo. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿qué momento de tu vida pintarías en una pared para la eternidad? ¿Qué recuerdo merece ser grabado para siempre? Porque cada palabra que escribes aquí es tu propia pintura rupestre. Es tu manera de decir, pensé, sentí, existí. Si quieres descubrir más secretos sobre lo que nos hizo humanos, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana revelo misterios que transformarán la forma en que te miras a ti mismo y al mundo. Y comparte este video con alguien que necesita recordar que lleva dentro la fuerza de millones de sobrevivientes. Porque esta inmortalidad conquistada a través de la memoria nos trajo hasta aquí, hasta ti, tal como eres hoy.